pobladores de Yungay no eran ajenos a esta expectativa. En hogares, plazas y parques se comentaba detalles de la esplendorosa ceremonia de inauguración y se esperaba con ansias el debut de Perú frente a Bulgaria, que debía producirse 2 días después. Nadie podía presagiar en esa soleada tarde de domingo del 31 de mayo lo que ocurriría pocos minutos más tarde. A las 3:23, el cielo se oscureció repentinamente, sopló un viento helado y de pronto la tierra comenzó a temblar, como nunca lo había hecho antes en esa zona. La intensidad del movimiento telúrico alcanzó los 7,9 grados en la escala de Richter. Fueron 90 interminables segundos de gritos, llanto y desesperación. Luego silencio. Parecía que lo peor había pasado, pero en realidad recién estaba por comenzar. Producto del sismo, un gigantesco témpano de hielo se desprendió minutos después del pico norte del Huascarán, formando una impresionante avalancha de 20 metros de altura que según los cálculos avanzaba a una velocidad de 300 kilómetros por hora. En cuestión de segundos, Yungay quedó sepultada bajo toneladas de lodo, hielo y piedra, y con ella sus 25.000 habitantes. Escuchemos el testimonio de uno de los sobrevivientes, recogido pocas horas después de ocurrido el desastre. Era desesperante la situación en virtud de que al paso que dábamos encontrábamos dentro de los escombros gente que se desesperaba por salir y salvar su vida. Nosotros en nuestro afán de auxilio no podíamos en algunos casos, después de salvar, a los otros no podíamos hacerlo porque nos faltaban herramientas y gente debido a que estaban atrapados con vigas, adobes y otros que nos dificultaba salvarlas. Solo se salvaron 92 personas, que paradójicamente escaparon de la muerte refugiándose en la parte alta del cementerio, y 394 niños que habían asistido a una función del circo Barolina que se presentaba en un estadio del caserío de Argüey. Parecía que la naturaleza se había ensañado con el Perú. Ahora lloran de la tragedia todos los pueblos y sus distritos, la mayoría se han terminado, lloran de dolor seres queridos, padres e hijos son sepultados, lloran de dolor. 80.000 personas entre muertos y desaparecidos, millones de damnificados, pueblos enteros destruidos, todo en apenas unos cuantos minutos. Los daños materiales superaron 3 veces el presupuesto nacional de la República. Una nube de polvo cubrió durante varios días la zona, impidiendo a los sobrevivientes ver la luz del sol. Un oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana que estuvo en los operativos de rescate comparó la catástrofe con la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. No he visto situación igual en todas las guerras en que he estado, dijo en aquella ocasión. Solo 3 terremotos en el mundo han provocado más muerte que el de 1970. El gobierno del general Juan Velasco Alvarado decretó 8 días de duelo nacional. Se formó un comité de emergencia. Efectivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea trabajaban las 24 horas del día, abriendo rutas, removiendo escombros y organizando la ayuda para los damnificados. Los peruanos, aún consternados, unieron esfuerzos y respondieron al desafío de la naturaleza. La Junta de Asistencia Nacional, presidida por la primera dama, Consuelo González de Velasco, a quien vemos en estas imágenes, se encargó de la organización y distribución de los donativos que llegaban de todos los rincones del país. La comunidad internacional se sumó inmediatamente a esta cadena de solidaridad, enviando no solo víveres y medicinas, sino también médicos, enfermeras y socorristas. Fue una hermosa lección de hermandad. Han transcurrido 25 años. Solo 4 palmeras y un Cristo quedan como mudos testigos de esa tragedia que los peruanos nunca podremos olvidar.
desesperaba por salir y salvar su vida. Nosotros, en nuestro afán de auxilio, no podíamos, en algunos casos, después de salvar, a los otros no podíamos hacerlo porque nos faltaban herramientas y gente debido a que estaban atrapados con vigas, adobes y otros que nos dificultaba salvarlas. Solo se salvaron 92 personas, que paradójicamente escaparon de la muerte refugiándose en la parte alta del cementerio, y 394 niños que habían asistido a una función del Circo Barolina que se presentaba en un estadio del caserío de Argüey. Parecía que la naturaleza se había ensañado con el Perú. Ahora lloran de la tragedia todos los pueblos y sus distritos, la mayoría se han terminado, lloran de dolor, seres queridos, padres e hijos son sepultados, lloran de dolor. 80.000 personas entre muertos y desaparecidos, millones de damnificados, pueblos enteros destruidos, todo en apenas unos cuantos minutos. Los daños materiales superaron 3 veces el presupuesto nacional de acción. Parecía que lo peor había pasado, pero en realidad recién estaba por comenzar. Producto del sismo, un gigantesco témpano de hielo se desprendió minutos después del pico norte del Huascarán, formando una impresionante avalancha de 20 metros de altura que, según los cálculos, avanzaba a una velocidad de 300 kilómetros por hora. En cuestión de segundos, Yungay quedó sepultada bajo toneladas de lodo, hielo y piedra, y con ella sus 25.000 habitantes. Escuchemos el testimonio de uno de los sobrevivientes, recogido pocas horas después de ocurrido el desastre. Era desesperante la situación en virtud de que al paso que dábamos encontrábamos dentro de los escombros gente que se desesperaba. Los pobladores de Yungay no eran ajenos a esta expectativa. En hogares, plazas y parques se comentaba detalles de la esplendorosa ceremonia de inauguración y se esperaba con ansias el debut de Perú frente a Bulgaria, que debía producirse 2 días después. Nadie podía presagiar en esa soleada tarde de domingo del 31 de mayo lo que ocurriría pocos minutos más tarde. A las 3:23, el cielo se oscureció repentinamente, sopló un viento helado y de pronto la tierra comenzó a temblar, como nunca lo había hecho antes en esa zona. La intensidad del movimiento telúrico alcanzó los 7,9 grados en la escala de Richter. Fueron 90 interminables segundos de gritos, llanto y desesperación. Luego silé la República. Una nube de polvo cubrió durante varios días la zona, impidiendo a los sobrevivientes ver la luz del sol. Un oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana que estuvo en los operativos de rescate comparó la catástrofe con la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. No he visto situación igual en todas las guerras en que he estado, dijo en aquella ocasión. Solo 3 terremotos en el mundo han provocado más muerte que el de 1970. El gobierno del general Juan Velasco Alvarado decretó 8 días de duelo nacional. Se formó un comité de emergencia. Efectivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea trabajaban las 24 horas del día, abriendo rutas, removiendo escombros y organizando la ayuda para los damnificados.